misterio del Castillo de las Estrellas. Buenas noches. Te doy la bienvenida a este refugio de calma. Permite que el peso del día simplemente se disipe, que tus hombros se relajen y que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda. Deja que tu mente se aquiete para un viaje sereno, muy lejos de las preocupaciones y el ruido del mundo. Esta noche te llevaré a la cima de una colina olvidada por el tiempo, donde se alza el Castillo de las Estrellas, un lugar que guarda un antiguo y silencioso secreto sobre el cielo nocturno. No es una fortaleza de guerra, sino un bastión de conocimiento que ha esperado con paciencia a que un alma curiosa aprenda a descifrar su lenguaje. Acompaña a Héctor, un joven de espíritu tranquilo, mientras desvela los misterios que habitan entre esos muros, y descubre junto a él la verdad reconfortante que las constelaciones han guardado para nosotros desde el inicio de los tiempos. No hay ninguna prisa en este viaje, solo la noche, las estrellas y el suave murmullo de un secreto a punto de ser revelado. Ahora cierra los ojos, respira hondo y comencemos. El viaje de Héctor no comenzó en un camino ajetreado, ni en un puerto lleno de gente. Comenzó con el susurro de una leyenda y una carta, escrita con una tinta que parecía cambiar de color con la luz. La carta era de un viejo profesor que había dedicado su vida a los misterios del cosmos y hablaba de un lugar borrado de todos los mapas modernos. El Castillo de las Estrellas. No ofrecía una ubicación exacta, solo una serie de acertijos poéticos que apuntaban hacia las colinas del norte, a una región donde las luces de la ciudad no se atrevían a llegar y el cielo nocturno aún conservaba su pureza original. Héctor era un joven que encontraba más compañía en el silencio de una biblioteca que en las charlas de la plaza. Su curiosidad no era ruidosa ni impaciente. Era como una corriente profunda y constante, una fascinación por los patrones ocultos del mundo. Desde niño había sentido una conexión especial con el cielo. Donde otros veían simples puntos de luz, él veía historias, caminos de plata y preguntas que esperaban ser formuladas. La carta de su mentor fue la chispa que encendió esa curiosidad, dándole un propósito sereno. Caminó durante días por senderos cubiertos de musgo y valles donde el único sonido era el murmullo del viento entre los árboles. Finalmente, siguiendo la última de las pistas, busca la colina que besa a la Osa Menor al anochecer, la vio. Era una elevación suave pero imponente, que se alzaba solitaria contra el lienzo del crepúsculo. Y en su cima, recortado contra los tonos índigo y naranja del cielo, estaba el castillo. No era una fortaleza amenazante, sino una estructura de torres redondeadas y muros que parecían haber crecido desde la misma roca. Su silueta era a la vez majestuosa y acogedora, como un sabio anciano esperando en 1900 en silencio. El sendero que subía por la colina era apenas visible. Héctor ascendió sin prisa, sintiendo cómo el aire se volvía más fresco y puro con cada paso. El mundo de abajo, con sus ruidos y urgencias, se fue desvaneciendo hasta ser un recuerdo lejano. Aquí arriba solo existían él, la colina y el castillo, que parecía atraer la luz de las primeras estrellas. No sentía miedo, solo la profunda sensación de estar llegando a casa, a un lugar que su alma siempre había estado buscando, sin saberlo. El castillo no parecía abandonado, sino dormido, sumido en un sueño de siglos, esperando a que alguien viniera a escuchar su historia. Al llegar a la base de los muros, Héctor se detuvo. La piedra del castillo era de un color oscuro, casi negro, pero tenía vetas de un mineral que atrapaba la última luz del día y la devolvía en destellos plateados y azules. Era como si el propio muro estuviera hecho de cielo nocturno, hecho piedra. Las grandes puertas principales, de una madera tan oscura que parecía ébano, estaban cerradas. Eran imponentes, pero Héctor sintió que esa no era su entrada. Su camino era otro, uno más discreto. Siguió el contorno del muro, pasando la mano por la superficie fría y sorprendentemente lisa de las piedras. El aire aquí estaba increíblemente quieto. El silencio era tan profundo que podía oír el suave latido de su propio corazón,
un tambor rítmico en la vasta quietud. El aroma que flotaba en el aire era una mezcla de roca húmeda, tierra fértil y ese olor limpio que precede a una lluvia de verano. Fue entonces cuando la encontró. En el lado oeste del castillo, casi oculta por una cortina de hiedra, había una pequeña puerta arqueada. No tenía cerradura ni manija, solo un círculo de bronce pulido en el centro de la madera. Héctor sintió una certeza tranquila. Acercó su mano al círculo de metal. Estaba frío al tacto, pero no era un frío inerte. Sintió una leve, casi imperceptible vibración bajo sus dedos, como el ronroneo de un gato dormido. Sin necesidad de empujar, la puerta se deslizó hacia adentro con un susurro, un sonido suave como el de la arena en un reloj antiguo. El umbral no reveló oscuridad, sino un pasillo tenuemente iluminado por una luz suave y azulada que parecía emanar de las propias paredes. Héctor inspiró profundamente una vez más, llenando sus pulmones con el aire antiguo del interior. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró detrás de él con el mismo susurro silencioso. No lo encerró, simplemente selló el mundo exterior, dejando atrás el viento y el tiempo. Ahora estaba dentro, en el corazón del misterio, y una calma profunda, como el fondo de un océano tranquilo, se asentó sobre él. El viaje acababa de empezar. El pasillo lo condujo a un espacio mucho más grande, un gran salón que lo dejó sin aliento. Pero no era la grandeza de un palacio. No había oro, ni joyas, ni tronos. Era la grandeza de un observatorio, de un lugar de Mindonetona, pensamiento. El techo se perdía en las alturas, una cúpula de piedra oscura donde brillaban esas mismas vetas minerales, imitando un cielo estrellado cautivo. Altas ventanas arqueadas, sin cristales, se abrían a la noche, pero ninguna brisa entraba. A través de ellas, la luz de la luna llena se derramaba en columnas de plata, haciendo visibles millones de motas de polvo que danzaban en el aire. Se movían lentamente, perezosamente, como si el tiempo fluyera de forma distinta en este lugar. Parecían galaxias en miniatura, girando en un cosmos silencioso. Las paredes estaban cubiertas por enormes tapices. Sus hilos no contaban historias de héroes, sino del universo. Héctor se acercó a uno. Representaba un complejo mapa celestial, con constelaciones que reconocía y otras que le eran ajenas. Las estrellas no eran puntos de hilo dorado, sino espirales y nebulosas tejidas con hebras de plata que parecían absorber la luz de la luna. Otro tapiz mostraba un sistema solar con más planetas de los que conocía, y sus órbitas estaban trazadas como si fueran patrones musicales. El suelo de piedra oscura estaba pulido por siglos de pasos silenciosos. Cada paso que daba Héctor no producía un eco nítido, sino una resonancia suave y profunda, como si la piedra absorbiera el sonido y lo devolviera transformado en una vibración. Era el eco silencioso del que hablaba la carta. El salón entero parecía diseñado para una sola cosa: la contemplación silenciosa del cosmos. Héctor sintió el peso de las generaciones de soñadores que habían caminado por esta misma sala, sus mentes perdidas en las mismas preguntas que él ahora comenzaba a formular. En el extremo del gran salón, una doble puerta de madera clara, casi blanca, contrastaba con la oscuridad. Estaba tallada con patrones que parecían diagramas de vientos o corrientes marinas. Las puertas se abrieron con un simple toque, revelando el corazón intelectual del castillo, la biblioteca. Pero tampoco, esta era una biblioteca común. Sí, había estanterías que se curvaban por las paredes circulares, pero en lugar de libros, contenían miles de rollos de pergamino, mapas estelares y una asombrosa colección de objetos. Sobre mesas de madera descansaban astrolabios de latón, esferas armilares que giraban con un toque ligero y silenciosos modelos del sistema solar, cuyos planetas de piedra pulida parecían flotar en sus órbitas. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, un velo del tiempo que no hablaba de abandono, sino de un largo y paciente reposo. Una suave luz dorada iluminaba la estancia, emanando de globos de cristal. Dentro de cada globo,
Una pequeña esfera metálica flotaba en el centro, emitiendo un resplandor cálido y constante, sin ninguna fuente de energía visible. El aire aquí olía a pergamino antiguo, a metal frío y a la tenue fragancia de un incienso que se había quemado hacía siglos. En el centro exacto de la sala, sobre un atril de piedra, reposaba un único libro. Su cubierta no era de cuero, sino de un material liso y pálido que parecía madera petrificada o marfil. No tenía título. Sin embargo, Héctor sintió una atracción inconfundible, la certeza de que este era el centro de su búsqueda. Con una reverencia casi instintiva, se acercó. Lo abrió por el centro. Las páginas no eran de papel, sino de un material fino y translúcido. Y en ellas había un lenguaje que su mente no podía comprender. No eran letras, sino glifos elegantes y fluidos que se asemejaban a plantas, a raíces y a la caligrafía de una civilización desconocida. Junto al texto había ilustraciones de una belleza sobrecogedora. Plantas que nunca habían crecido en la Tierra, con flores que eran sistemas estelares en miniatura, diagramas de criaturas fantásticas y, sobre todo, página tras página de mapas cosmológicos. Héctor se dio cuenta de que no era un libro para ser leído. Era un libro para ser descifrado. Un rompecabezas, susurrante. Héctor pasó un tiempo indefinido, que pudieron ser minutos u horas, simplemente observando las páginas. Sentía que el conocimiento en aquel libro no era lógico, sino intuitivo. Había una armonía en el caos aparente de sus ilustraciones, una melodía silenciosa en su escritura. La biblioteca tenía varias ventanas altas y estrechas. Una de ellas, justo sobre el atril, no estaba abierta, sino que contenía un intrincado vitral. Mientras Héctor pasaba una de las páginas translúcidas del libro, la luna, en su lento viaje, alcanzó el punto exacto donde su luz podía atravesar el vitral. De repente, un haz de luz plateada se proyectó sobre el atril. Pero el rayo que aterrizó en la página no era un arco iris. El vitral no era de colores, sino de lentes de distintas formas, que actuaban como un proyector, enfocando la luz lunar en un patrón específico. Sobre la página abierta, apareció una constelación de pequeños puntos de luz. Al principio, Héctor pensó que era una hermosa casualidad. Pero entonces se dio cuenta. El patrón de luz se superponía perfectamente a una de las ilustraciones del libro, pero resaltaba solo un pequeño grupo de estrellas dentro del diagrama. Era una constelación que no había visto antes, con la forma elegante y curva de un arpa celestial. El corazón de Héctor latió un poco más rápido, con emoción. El castillo no era un simple contenedor del secreto, era la llave para descifrarlo. La arquitectura, la posición de las ventanas, el ángulo de la luz, todo estaba diseñado como parte de un mecanismo gigantesco que usaba el movimiento de los cuerpos celestes para revelar la información del manuscrito. La carta de su mentor contenía una frase que ahora resonaba en su mente con una claridad abrumadora. El castillo no se lee con los ojos, se lee con el cielo. La primera pieza del rompecabezas había encajado. El manuscrito era el mapa, y el castillo, el instrumento que enseñaba a leerlo. Ahora tenía un rumbo. Debía encontrar el lugar desde donde observar esa nueva y misteriosa constelación. Y sentía que el camino lo llevaría hacia arriba, hacia el punto más cercano a las estrellas. Una sensación de propósito guió sus pasos. Dejó el manuscrito abierto en el atril y en un rincón sombrío de la biblioteca encontró una discreta puerta de hierro que daba a una escalera de caracol. El aire que emanaba de ella era más frío, con el olor limpio de las alturas. Comenzó a subir. Los escalones de piedra estaban gastados por incontables pasos a lo largo de los siglos. El ascenso era rítmico, casi hipnótico, un suave roce de sus zapatos sobre la piedra. La escalera se enroscaba en una espiral interminable, y pequeñas rendijas en las paredes ofrecían un vistazo del cielo nocturno, cada vez más cerca. Finalmente, la escalera desembocó en una sala circular en la cima de la torre más alta.
El espacio estaba coronado por una cúpula de bronce abierta por la mitad, revelando una panorámica impresionante del firmamento. Las estrellas aquí brillaban con una intensidad feroz, tan cercanas que Héctor sentía que podría extender la mano y tocarlas. En el centro de la sala se erigía un telescopio monumental. No era un instrumento moderno, sino una obra de arte de bronce, latón y madera oscura. Sus engranajes eran complejos y hermosos. Estaba orientado con precisión hacia el segmento del cielo, donde debía encontrarse la constelación del Arpa. Cerca del telescopio, sobre un escritorio polvoriento, había un diario encuadernado en cuero. Héctor lo abrió con delicadeza. Las páginas estaban llenas de cálculos, dibujos de cometas y notas sobre el movimiento de los planetas, escritos con una caligrafía elegante. Era el diario de un astrónomo, que nunca firmaba con su nombre, solo se refería a sí mismo como El Guardián. Héctor leyó, y la historia del castillo comenzó a revelarse. Este lugar había sido el hogar de una larga línea de astrónomos solitarios, dedicados a una única tarea. El diario hablaba de un gran secreto, una verdad tranquilizadora que el cosmos susurraba solo a aquellos que sabían escuchar. No hablaba de la composición química de las estrellas, sino de algo más sutil, una música de las esferas que no era sonido sino luz. El Guardián escribió sobre cómo aprendió de los errores de su predecesor, comprendiendo que el cielo no entrega sus secretos a la fuerza, sino a la paciencia. Era una historia de legado y colaboración a través del tiempo. En una de las últimas entradas del diario, el Guardián describía que las lentes del telescopio no eran de simple cristal. Habían sido talladas a partir de extraños cristales encontrados en el corazón de un meteorito, cristales que vibraban débilmente y emitían un tenue resplandor bajo la luz de las estrellas. El diario los llamaba cristal de eco. Con una nueva comprensión, Héctor se acercó al magnífico instrumento. Limpió suavemente el polvo del ocular y miró a través de él. Al principio vio lo que esperaba, un campo de estrellas increíblemente nítido. Localizó la forma del arpa, más brillante y clara de lo que podría haber imaginado. Pero entonces, mientras su ojo se adaptaba, algo más comenzó a aparecer. De cada estrella de la constelación del Arpa emanaban finísimos, casi fantasmales, hilos de luz pálida. Estos hilos se extendían por el espacio, conectando las estrellas entre sí, tejiendo la forma del arpa no como un dibujo, sino como una estructura real de luz. Y la luz no era estática. Pulsaba. Lo hacía con un ritmo increíblemente lento y constante, como el latido de un corazón cósmico. Algunas hebras de luz brillaban y luego se atenuaban, seguidas por otras en una secuencia armoniosa. Era una sinfonía silenciosa, una melodía interpretada no con sonido, sino con pulsos de luz. Era la música celestial de la que hablaba el diario. Héctor se apartó del telescopio, con el alma sobrecogida de asombro. La verdad era mucho más hermosa de lo que había previsto. Las constelaciones no eran meras proyecciones de la imaginación, eran estructuras interconectadas, sistemas que vibraban en armonía. Y el manuscrito era el cancionero. La primera melodía había sido revelada. Ahora entendía que su tarea no era solo descubrir, sino también registrar. Tenía que encontrar el lugar donde esta música debía ser interpretada. El diario del Guardián contenía una última pista. Un mapa dibujado en la contraportada que mostraba la torre, la biblioteca y una tercera sala, situada en el nivel más bajo del castillo. El mapa la señalaba como el corazón, o la cámara del orbe. El camino hacia ella comenzaba detrás de uno de los grandes tapices del salón principal. Héctor descendió de nuevo por la escalera de caracol. Regresó al salón de los ecos silenciosos. La luz de la luna ahora iluminaba un tapiz que representaba una nebulosa en espiral. Siguiendo el mapa, Héctor buscó detrás de él, y al presionar una de las estrellas de mineral incrustadas en la pared, una sección del muro se deslizó hacia un lado con un suave murmullo. Un nuevo pasillo descendente se abrió ante él,
desembocando en una vasta caverna circular, tan perfectamente tallada en la roca que parecía una geoda natural. Y en el centro de la caverna estaba la razón de ser de todo el castillo. Era un modelo mecánico del cosmos, de una escala y complejidad que Héctor jamás habría podido imaginar. Una esfera central de obsidiana representaba una estrella. A su alrededor, sobre brazos de bronce, giraban lentamente planetas hechos de gemas pulidas. Un Marte de jaspe rojo, un Júpiter de ágata, una Tierra de lapislázuli. Pero el modelo estaba visiblemente incompleto. Más allá de las órbitas conocidas, había docenas de brazos de bronce vacíos, esperando piezas que nunca habían sido colocadas. El diario lo explicaba. El modelo fue encargado por un rey, soñador, que creía que nuestro sistema solar no estaba solo, sino que formaba parte de una comunidad cósmica mucho mayor. Su sueño era construir un mapa que mostrara no solo la posición de las estrellas, sino también su música. Pero murió antes de que su obra pudiera completarse. El manuscrito era el plano, y esta la máquina a medio construir. Héctor lo entendió todo. Su tarea no era solo leer el mapa, su tarea era terminar la obra. Debía usar el castillo para descifrar la música de cada constelación, y luego completar el gran modelo, para que la sinfonía silenciosa del rey soñador pudiera finalmente ser escuchada. Sección 9. Ensamblando la sinfonía. Lo que siguió fue un ritual lento y meditativo que se extendió a lo largo de la noche, en un tiempo fuera del tiempo. El proceso se convirtió en una danza serena entre las tres cámaras del castillo. Primero, Héctor regresaba a la biblioteca susurrante. Allí aprendió a usar los propios globos de luz. Al colocar uno detrás de una página translúcida, su resplandor revelaba la silueta de una nueva constelación. La segunda que encontró tenía la forma de una llave, la tercera, la de un reloj de arena cósmico. Con la imagen de la nueva constelación en su mente, comenzaba el ascenso. Subía de nuevo la escalera de caracol hasta la torre del observatorio. Ajustaba con paciencia los delicados engranajes del gran telescopio, alineándolo con la nueva sección del cielo. Entonces, miraba a través del ocular de cristal de eco, y cada vez la misma maravilla se desplegaba. La constelación de la llave aparecía, sus estrellas unidas por pulsos de luz rítmicos. La del reloj de arena vibraba con una cadencia diferente, una luz que fluía de un extremo a otro. Memorizaba la melodía de cada una, su canción de luz única. El tercer movimiento era el regreso al corazón de la Tierra, a la cámara del orbe. En un pequeño taller adyacente, encontró todo lo que necesitaba, cristales en bruto y herramientas para tallarlos. Guiado por una intuición que no sabía que poseía, seleccionaba los cristales que parecían coincidir con la tonalidad de la melodía que acababa de observar. Con una concentración total, tallaba cada constelación. Luego se acercaba al gran modelo. Con cuidado infinito, colocaba la nueva pieza de cristal en uno de los brazos de bronce vacíos. Al encajar, la constelación de cristal cobraba vida, comenzando a pulsar con luz, replicando la misma melodía silenciosa que Héctor había visto en el cielo. Con cada nueva pieza, el zumbido armónico de la caverna se hacía más rico, y la luz combinada creaba patrones danzantes en las paredes de roca. Añadió la llave, el reloj de arena, una pluma y una nave con velas de luz. El gran modelo se estaba despertando, nota a nota. Sección 10. La última constelación y la verdad tranquila. Las horas pasaron en este trance de descubrimiento. Héctor había llenado casi todos los brazos vacíos. La caverna ahora brillaba con una luz propia, un tapiz de melodías de luz interconectadas. Sin embargo, un último brazo de bronce permanecía vacío, el más grande de todos. Y en el manuscrito no encontraba más patrones. La última página estaba en blanco. Confundido, se sentó en el suelo, observando la sinfonía de luz. El diario del guardián yacía a su lado. Lo abrió una vez más y una pequeña nota doblada que antes había pasado por alto cayó de entre sus páginas.
en ella una sola frase. La última pieza no se encuentra mirando hacia arriba, sino hacia abajo. El cosmos se refleja en la quietud. La quietud. El reflejo. De repente lo comprendió. Salió de la caverna y subió al patio central del castillo. En el centro del patio había una piscina circular de agua increíblemente quieta. Un espejo de obsidiana líquida que reflejaba el cielo estrellado con una claridad perfecta. Pero el reflejo no era exacto. La luz de las constelaciones que vibraban en la caverna subterránea se proyectaba sutilmente hacia arriba, alterando el reflejo en el agua. En el centro del estanque, las sutiles interferencias de luz de todas las demás constelaciones se combinaban para formar un nuevo patrón. Una última y vasta constelación que no existía en el cielo, sino que era creada por la suma de todas las demás. Tenía la forma de un árbol, el árbol del cosmos, cuyas raíces eran las constelaciones más antiguas y cuyas ramas se extendían para tocar cada rincón del firmamento. Con el corazón rebosante, Héctor regresó por última vez al taller. No necesitó tallar esta pieza. Estaba esperándolo en un cofre de madera, una hermosa talla de cristal con la forma del árbol del cosmos. La tomó, sintiendo su calor, y la llevó al gran modelo. Con un movimiento solemne, colocó la pieza final en el último brazo. En el instante en que encajó, el zumbido se convirtió en un acorde perfecto. La luz de la caverna se intensificó y el modelo cobró vida por completo. Los brazos de bronce comenzaron a girar en una danza fluida y agraciada, y desde el centro, un pilar de luz blanca y suave se proyectó hacia la cúpula de la caverna. Sobre la roca oscura, una galaxia entera floreció. Un mapa vivo y danzante del universo, no como objetos distantes, sino como una única entidad interconectada. Allí, proyectado en el techo, estaba el gran secreto, la verdad tranquilizadora. Los hilos de luz lo conectaban todo. Cada estrella, cada planeta, todo estaba unido en una vasta red de luz y vibración. La música de las esferas era el latido del propio universo, una sinfonía de unidad. El secreto del castillo de las estrellas era una revelación sobre la pertenencia. La verdad era que nada, absolutamente nada, está solo. Cada partícula de polvo danzando en un rayo de luna, cada ser vivo, cada estrella lejana, todo forma parte de la misma danza cósmica, de la misma armonía silenciosa. Las constelaciones son recordatorios de esta conexión universal, la promesa visible, noche tras noche, de que todo está unido en una paz profunda y fundamental. Héctor se quedó allí, bañado por la suave luz de su universo personal. El cansancio de su viaje se disolvió, reemplazado por una sensación de paz tan vasta como el cielo que acababa de descifrar. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y observó el ballet celestial que se arremolinaba sobre él. Ya no había más misterios que resolver. Solo quedaba ser parte de la danza. Y así, rodeado por la música silenciosa de las estrellas, bajo la mirada de un cosmos unido y en paz, Héctor cerró los ojos. Su respiración se acompasó con el lento pulsar de la galaxia y se deslizó suavemente hacia el sueño más profundo y sereno de su vida. Y así como Héctor encontró la paz en el corazón del castillo, tú también puedes encontrarla ahora. Siente cómo formas parte de esa misma armonía. Cada respiración te une a ese ritmo universal. Deja que la calma te envuelva, que la oscuridad sea un manto de estrellas. Duerme. Duerme profundamente. Si esta historia te ha traído calma, considera suscribirte para acompañarnos en más viajes a los reinos del sueño. Tu apoyo nos permite seguir creando estos refugios de paz. Que tus sueños estén llenos de maravillas silenciosas.